Deseo que se encuentren muy bien, les mandamos muchos saludos. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar una serie de 4 estudios, de 4 devocionales, en donde vamos a estar estudiando los libros del Antiguo Testamento. Esto aprovechando que el mes de agosto es el mes de la Biblia y el último domingo de agosto es el Día de la Biblia, instituido por la Sociedad Bíblica de México. Y bueno, vamos a recordar que la Biblia es un conjunto de 66 libros que se dividen en dos. Tenemos el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. La Biblia fue el primer libro en traducirse. Es una traducción de textos hebreos y arameo al griego, que se llamó la Septuaginta. También se considera el primer libro impreso a gran escala gracias a la imprenta de Gutenberg. Y lo que se tradujo fue una versión en latín de la Biblia conocida como la Vulgata Latina. También es el libro más traducido. Pero bueno, ¿por qué estudiamos la Biblia o por qué vamos a analizarla? ¿Por qué hay un mes de la Biblia o un día de la Biblia? ¿Por qué la tomamos como fundamento o base? Vamos a tomar un pequeño paréntesis para explicar por qué es esto. Y tenemos 3 evidencias. La primera de ellas es la evidencia interna, que es lo que la Biblia dice de ella misma. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. También podemos encontrar en 1 de Pedro 1:25 que la palabra de Dios permanece para siempre. Y en 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que la Biblia menciona de ella misma y podemos tener esa confianza y esa seguridad porque ella misma lo avala. Pero también tenemos otra evidencia, que es la evidencia externa. Y aquí vamos a destacar la continuidad de la Biblia. Podemos mencionar que fue escrita por más de 40 autores. Y aquí estamos ubicando a personas de diferente lugar, en diferentes tiempos, bajo una diferente situación económica y una diferente situación social, con diferente educación y sin duda con diferentes personalidades. Fue escrita también a lo largo de 1500 años y podemos destacar aquí que entonces hay diferentes perspectivas, diferentes estereotipos. Fue también escrita en 3 diferentes idiomas y en 3 diferentes continentes. La Biblia contiene historias, contiene leyes, contiene poesías, contiene parábolas, alegorías, biografías, cartas, memorias. Y ante todo este conjunto de variables podemos ver que la Biblia mantiene una armonía perfecta, una congruencia perfecta y un mismo tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces también podemos encontrar evidencias arqueológicas y evidencias proféticas, profecías que se cumplen dentro de la misma Biblia, profecías que se dicen en el Antiguo Testamento y se pueden ver cumplidas en el Nuevo Testamento, y también profecías que podemos ver que se cumplen a lo largo de toda la historia. Podemos ver esas evidencias externas que la apologética nos da y que puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero tenemos también una evidencia que es la evidencia personal, porque podemos nosotros conocer muchísimo de apologética, podemos entender todos los argumentos lógicos y los argumentos válidos, pero si nuestra mente y nuestro corazón están cerrados a la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Tenemos aquí entonces la evidencia personal, que es aquella que encontramos cuando vamos a la Biblia, cuando la leemos, cuando abrimos y vemos esas hojas. Podemos ver cómo Dios nos habla y cómo Dios transforma nuestras vidas. 2 de Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que eres enseñado por Dios. Eres instruido y la palabra de Dios te corrige, te enseña y te instruye. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia es el único libro capaz de transformar una vida y a través de ella podemos experimentar el poder de Dios y esa grandeza, ese amor y esa misericordia de Dios hacia nuestra vida.
Es por eso que la podemos estudiar, que podemos explicarla, que podemos meditar en ella. Y así que, bueno, en este tiempo, en estos minutos, vamos a explicar los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos primeros 5 libros se les conoce también como la ley, o como la Torá, o como el Pentateuco. La palabra Pentateuco viene del griego penta, que significa 5, y la palabra teuchos, que significa tomo o pergamino. Es decir, son los primeros 5 libros de la Biblia. Y empezamos con Génesis. Génesis quiere decir origen o principio de algo. Aquí vamos a poder encontrar la creación, encontramos el pecado del hombre, pero también la promesa de un Salvador. Encontramos la elección del pueblo de Israel y vamos a ver historias como Adán y Eva, como el arca de Noé y como la de José el Soñador. El segundo libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo significa salida. Aquí nos está hablando ya de la liberación del pueblo de Israel, cómo Dios los saca de Egipto y también registra el momento en el que Dios da la ley a Moisés. También encontramos instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y el uso del tabernáculo. El libro número 3 es Levítico. Este pone énfasis en una de las tribus de Israel, que eran los levitas, enfocadas en el sacerdocio. Entonces da instrucciones de cómo el pueblo debe adorar a Dios y de cómo debe de gobernar. El cuarto libro que encontramos es el de Números, literalmente significa números, y aquí se narran los principales eventos durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. También nos da de una manera detallada cifras del pueblo de Israel. Y como quinto libro tenemos de Deuteronomio, el cual significa segunda ley o repetición de la ley. Aquí el pueblo ya había pasado años en el desierto, ya había caído, se había arrepentido, Dios había hecho grandes milagros en sus vidas, había hecho proezas en sus vidas, y aquí Moisés repite la ley y le explica más detalladamente. También aquí habla de las bendiciones de obedecer la ley y también de las consecuencias de no hacerlo. Es decir, podemos encontrar en esta parte un llamado al arrepentimiento. Y esos son los 5 libros que encontramos en el Pentateuco. Pero la idea no es solamente conocer de qué trata o qué significa cada libro, sino también cuál es el propósito de Dios, cuál es el mensaje que Dios nos da, cuál es la aplicación práctica que encontramos al poder leer cada uno de los libros que acabamos de mencionar. Vamos a ver 3 puntos principales. El primero de ellos es destacar que desde Génesis hasta Deuteronomio se habla de ese plan redentor, de ese Salvador que iba a venir. Se dice cómo el hombre peca, pero también cómo Dios da esa medicina o esa solución. Y como cada elemento que encontramos aquí, cada sacrificio y cada cosa que podemos leer, nos apunta y nos señala a un Redentor, que es Jesús. Como aquí podían ellos tener fe en una persona que iba a venir a ser propicio para ellos. En segundo punto, podemos ver a lo largo de todos estos libros la pureza de Dios y la santidad, la justicia y el amor de Dios. Y el tercer punto que queremos destacar o del cual queremos hacer mención es del propósito de la ley. Dice Gálatas 3:10 que la ley demanda obediencia continua y además una obediencia completa, una obediencia en cada punto de la ley. Santiago 2:10 dice que si llegamos a fallar o a pecar en algún punto de la ley, no importa que hayamos cumplido el 99% de la ley, aún así nos hacemos culpables de toda la ley. Es decir, si alguien se mantiene moralmente bien, pero llega a mentir o a robar o a desconfiar de Dios en algún punto, entonces se hace culpable de absolutamente toda la ley. Es decir, lo pone en una situación igual que un homicida, que un adúltero, porque ninguno puede ser justificado delante de Dios. Es decir, la ley tiene el objetivo
de poderte llevar a Dios, pero no justificarte delante de Dios. Nadie puede ser justo a través de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O para qué nos va a funcionar? Y podemos aquí destacar o hacer mención de 2 puntos. El primero de ellos, la ley revela el pecado que hay en el hombre y coloca al hombre como culpable delante de Dios. Es como un espejo que nos revela el pecado y nos dice, ¿sabes qué? Tú has pecado y necesitas a Dios, que es el segundo punto. La ley te lleva a Dios, te lleva a la necesidad de un Salvador. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esto quiere decir nuestro instructor o nuestra guía. Y dice para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, al mismo tiempo que nos dice y nos revela el pecado que hay en nosotros, nos lleva a la necesidad de un Salvador, nos conduce a Él. Y entonces, una vez entendiendo ese propósito de la ley, podemos encontrar diferencias de cumplir la ley sin Dios y cumplir la ley estando con Dios. Podemos encontrar una diferencia entre guardar la ley y vivir la vida cristiana. En primer lugar, el motivo es distinto. Ya no vamos a cumplir la ley para poder alcanzar justicia delante de Dios o para poder alcanzar la gracia o la salvación, porque eso ya lo tenemos gracias a Jesús. Eso ya ha llegado a nosotros y ahora entonces obedecemos la ley por amor a Él, por gratitud, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Como segundo punto, el poder es diferente. Ya no vamos a obedecer la ley por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias fuerzas o méritos, sino que ahora lo podemos hacer en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Como tercer punto, el origen también es diferente. Ya no obedecemos la ley por una motivación externa, por querer dar una apariencia, por querer dar una imagen, sino que ahora el motivo o la motivación viene de dentro, el impulso viene de adentro y ese impulso es que Dios vive en nosotros. La ley es imposible cumplirla sin Cristo y es incorrecto creer llegar a Dios a través de ella. Lo correcto es creer en Dios a través de la fe y luego en el poder de Dios poder cumplir esa ley y vivir una vida santa como consecuencia de esa gracia de Dios que nos impulsa y que mora y que ahora está obrando en nuestra vida. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ahora cumplir la ley, pero porque estamos en Cristo. Podemos cumplir cada parte de la Biblia porque tenemos ese poder que Dios nos da. Tenemos esa gracia que ha venido a nuestra vida y ahora cumplimos por amor. No por un medio, no es un medio, no es un canal para llegar a Dios, sino ahora es una consecuencia de vivir con Dios, de tener a Cristo en nuestra vida. Y bueno, estos son los primeros 5 libros que estuvimos analizando, la ley o el Pentateuco. Deseo que sea de mucha bendición para tu vida, que Dios te bendiga, que pueda ser de aplicación diaria también para cada día de tu vida. Muchísimas gracias.